Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar el tema número 4 sobre la evolución femenina a través de las eras. Siempre hemos descubierto que las mujeres siempre son importantes en nuestras vidas, hasta ahora lo son. Entonces vamos a analizar el papel de la mujer a lo largo de toda la historia, desde las sociedades primitivas hasta lo que es la actualidad, destacando la lucha, igualdad y los derechos. Vamos a ver también mujeres históricas, tal vez unas no las nombremos, tal vez otras sí, algunas se les hace conocidas, otras no, tal vez, y seguimos. Entonces, la mujer en la sociedad primitiva, sabemos que nosotros tenían un papel muy importante, especialmente en la era del matriarcado, porque ellas eran el pilar central de esa vida. Toda la vida económica, social y organizativa giraba alrededor de la mujer. Entonces, su conocimiento de la agricultura, el cuidado hacia a los hijos, garantizaba la supervivencia del grupo. Entonces todos lo veían como básicamente en esos tiempos como una diosa. Entonces les tenemos en cuenta que durante una gran época, 100, 200 años, la mujer fue considerada así como una diosa. Entonces tenemos que tener siempre en mente que ellas son el pilar de hasta ahora, de nuestra vida. Son las que en el hogar son las que organizan, son las que llevan el mando, por decirlo así, en cada hogar de, de cada ser humano. Entonces, la sociedad matriarcal primitiva, como ya vimos que había una cierta época, se organizaban en torno a la mujer, donde las mujeres lideraban la comunidad, tomaban decisiones, ellas decían hagamos estos, pues todos acompañaban esa decisión y la hacían. Eso sí, trabajaban todos en grupos. Entonces, las mujeres lideraban a la comunidad, tomaban esas decisiones difíciles y sobre todo colectivas basadas en la cooperación y la maternidad, porque la mujer siempre ha sido vista como signo de divinidad, de fertilidad y sobre todo de maternidad. Entonces la mujer en el Medio Oriente antiguo, ya nos vamos un poquito, no tanto al primitivo, sino ya casi unos 2000 añitos más antes de aquí, antes de Cristo. Entonces las civilizaciones, las primeras como Mesopotamia y las de Egipto, las mujeres podían tener propiedades, es decir, igual tenían su nivel de poder en cada imperio. Entonces, ellas podían ejercer ciertos derechos, porque recordemos que en algunos imperios así no lo era. Igual aquí en Latinoamérica, tal vez aquí en Ecuador, lograron tener el voto, creo, si no me equivoco, en 1940 y algo. Entonces, no tenían en todos lados los derechos que en algunas civilizaciones ya lo tenían, aunque en general todas estas imperios y grandes clanes, pues la mayoría después del periodo del matriarcado, pues ya toditos se voltearon al patriarcado y eso se ha mantenido hasta el día de hoy. Pero hoy vemos que aún el hombre en el poder, la mujer seguía siendo importante. Entonces la mujer en Grecia y en Roma, aquí sí tenía un papel muy limitado. Tenían la creencia que la mujer solo tenía que dedicarse al hogar y pues allá a dar descendencia a los grandes emperadores. Entonces algunas mujeres luchaban por eso. Entonces algunas mujeres sí alcanzaron la influencia política y social, pero la mayoría vivía en la tutela, sobre la tutela masculina, es decir, vivían en casa encargándose de los niños, encargándose del hogar. Y eso que en Grecia sí era una civilización un poquito más que buscaba esos derechos humanos, porque recordemos que nosotros tenemos los poderes judiciales de Roma y de Grecia, hasta los pensamientos y hasta gracias al idioma lo tenemos gracias a las descendencias de Grecia. Pero esto sí era algo, o es lo único que se le podría ver el lado negativo de esta civilización, pero recordemos que igual tenían su papel fundamental, porque la mujer no igual no la podían tratar como objeto, digámoslo así. Tenía su papel fundamental ya en el hogar, pero tenía su papel fundamental. Entonces, las restricciones y las creencias antiguas
más que todas las creencias religiosas y culturales justificaban que la mujer debería estar bajo la tutela de alguien, y en este caso era sobre el hombre, siempre considerando que su papel debía ser pasivo y centrado a la familia. Por eso es que siempre ha tenido un rol familiar la mujer ahora en el siglo XXI, y es como que quieren tener un poquito de lucha. Obviamente siempre es bueno pedir la igual, bueno, no igualdad, equidad sobre todo. Ya entonces hemos mejorado un poquito como sociedad, hemos mejorado a nuestros ancestros de cómo eran considerados, porque antes sí solo era la familia, cocinar y criar hijos, nada más se dedicaron en las antiguas civilizaciones, sobre todo bajo el mandato del patriarcado. Pero nosotros recordamos, y ya que acá estaba nombrando al Egipto, recordemos que acá Cleopatra fue la última faraona. Ella fue una gran faraona y me acuerdo que llegó hasta Julio César, llegó al imperio a querer conquistar de Roma y no pudo. Se terminó casando con Cleopatra. Así que sí hemos tenido mujeres importantes y vamos con la primera mujer importante que fue Cleopatra. La pueden ir a consultar si les da curiosidad cómo era su vida. Era considerada la mujer más hermosa del antiguo, de la historia antigua, por decirlo así, porque cuando ella ya cayó, pues ella se perdió el imperio egipcio, pero de ahí no, ella reinó casi 10 15 años, si no me equivoco, pero fue la primera faraona, por decirlo así, y eso que ese papel solo eran considerados para los hombres, solo divinidades, ya. Ahí tenemos la primera mujer luchadora. Vamos. Entonces vamos a la Edad Media, que ya es un poquito contemporáneo. Durante la Edad Media el papel de la mujer fue controlado, fue más controlado todavía que en las antiguas civilizaciones, sobre todo por la iglesia. La iglesia les cerraba las puertas porque antes era la creencia de la iglesia que solo eran para dirigir al hogar, que si querían trabajar pues era en obras campesinas, en la agricultura, en más que todo en cocinar y todas las cosas del hogar. Pero sobre todo algunas mujeres que luchaban se destacaron también como religiosas, se hacían monjas para ya no seguir bajo la tutela de un hombre, se hacían curanderas, ¿ya? Así que sí querían cambiar ese papel, pero sí era muy difícil en esa época, más que todo porque tenía controlado toda la iglesia. Recordemos que en la Edad Media existieron las famosas cruzadas, había las llamadas guerras santas y hubo muchísimos, bueno, fue una era oscura, por decirlo así. Entonces, sí hubo mujeres que sí lucharon en la Edad Media igualmente, ya vamos a ver algunas representantes, pero lo malo es que aquí de la religión es que a unas les consideraban brujas, y ahí sí esto era real. Es como, no sé si han visto en Los Simpson capítulos de por ahí de las brujas. Es algo que básicamente era así. La iglesia las consideraba, a veces no querían seguir las órdenes solo por el simple hecho tal vez de no querer ser ni religiosa, ni no quería ser monja, no quería estar bajo la tutela de algún hombre, pues les consideraban brujas. Entonces, entre el siglo XV y el siglo XVIII, mujeres, miles de mujeres fueron perseguidas, las ejecutaban en la hoguera, les decían que eran brujas, más que todo reflejando la intolerancia y el miedo hacia que las mujeres se rebelen ante el poder, el poder que estaba en ese tiempo. Entonces había mujeres que se rebelaban y les consideraban brujas, no porque antes hacían brujería y todos esos mitos, no, sino que ellas peleaban por sus derechos y ya, pues como la iglesia no le convenía igual a los políticos de turno, pues les consideraban brujas y vaya a la hoguera y las quemaban lastimosamente. Entonces, en la mujer acá ya en Latinoamérica, en América, sobre todo en la época colonial, cuando vino Cristóbal Colón y toda la historia que ya sabemos, en la América colonial las mujeres indígenas y mestizas eran muy importantes en el rol de nuestro, o sea, en las primeras sociedades indígenas, eran muy importantes, así como lo fueron en las primeras sociedades primitivas matriarcales.
eran muy importantes, aunque estaban sujetos a, cuando ya llegaron los españoles, a una fuerte discriminación racial y social, sobre todo cuando ya se sucedió la conquista, porque cuando convivían con el Imperio Inca, pues era igual, así se repartían las tareas, eran muy colaborativos, pero ya como llegó la conquista de los españoles y todo eso, ya comenzaron la mezcla racial, pues los indígenas quedaron en un bajo estrato social, por decirlo así, y las mujeres aún más, porque venían con esa costumbre de Europa, de que la mujer no podía tener fuertes cargos, que solo estaba bajo la tutela de hombres. Vinieron con esas tradiciones de Europa a imponer acá a América, a las que les conquistaron, a los pueblos que los tenían bajo su poder. Entonces nosotros aquí hemos tenido grandes líderes feministas en Ecuador, por ejemplo, Dolores Cacuando, Tránsito Maguaña, tal vez nosotros ya les conozcamos, que luchaban por la educación, por la tierra y sobre todo por los derechos de los pueblos indígenas. Ellas sí luchaban, salían, no sé, al paro. Tránsito Maguaña era una luchadora, me acuerdo que salió en el paro, si no me equivoco, de 1999 por ahí. Desde ahí había salido hasta el 2008, creo que si no me equivoco, porque luego fallece, pero inspiraba a estos movimientos sociales a los actuales. Ahora no es como antes, que ahorita la violencia como hacen que los paros que sacan tubos, sacan todo, piedras. No, antes ellas iban y se paraban ahí frente al Palacio de Gobierno y se amarraban cadenas y protesta de tal vez no comían, se quedaban ahí afuera exigiendo esos derechos y por eso ellas eran reconocidas. Y no me acuerdo cómo era el nombre de una mujer, pero fue la primera mujer que votó aquí en Ecuador, que también es importante, por ahí la pueden consultar. Eh, Aquí tenemos también una persona muy muy importante que fue Rigoberta Menchú. Recibió el Premio Nobel de la Paz, que se convirtió en el símbolo de resistencia femenina y sobre todo la defensa de los derechos humanos aquí en América Latina. Una gran luchadora. El feminismo moderno. Antes de aquí quiero recordarles a otro personaje que fue científica, que también fue la primera mujer científica en recibir el Premio Nobel de Física, si no me equivoco, era que ganó con el esposo, Marie Curie, ¿ya? Marie Curie con el esposo Pierre Curie, pues Pierre Curie había ganado el Premio Nobel de la Paz, pero dijo, si mi mujer no recibe el premio, pues yo tampoco lo aceptaré y es la primera vez que una mujer lo recibió. Puede que haya sido causa de Pierre, pero recibió el primer Nobel y al año siguiente lo ganó ella solita. Y nosotros por ahí podemos ir a TikTok, ya que pasamos por ahí, ponemos premiación de Marie Curie y vamos a ver cómo se paran casi 200 científicos y le aplauden a la única mujer. Y hay una foto histórica, hay una foto de 150 científicos, por ahí está Albert Einstein, Nikola Tesla, un montón de científicos muy importantes de nuestra historia y la única mujer está ahí. Para mí ese es el vivo ejemplo de feminismo puro, porque está luchando sin hacer ese ruido como ahora hacen las marchas feministas que van y destruyen cosas, porque así no se debería hacer luchando como lo hacen, enseñando. Y ella fue una gran científica y cambió el mundo. Gracias a ella tenemos los rayos X, que nos hacemos por ahí la radiografía de los dientes, cuando nos rompemos un hueso también lo ocupamos, ¿ya? Eso acotando ahí a la Edad Media. Ella fue muy importante. Entonces, ya vamos con el feminismo moderno. Desde el siglo eh, XIX, el feminismo se ha impulsado a transformaciones, sobre todo en educación. Hemos venido hasta en nuestra misma constitución, que es laica, por decirlo así. Hay en nuestra constitución, y ya sabe que nuestra constitución no puede haber nada más poderoso que ella. Es como nuestro ser poderoso aquí en Ecuador. La constitución está por encima de todo, y si dice que es laica, pues todas las personas tienen el derecho a estudiar, a tener cualquier religión y nadie le puede imponer. Entonces aquí en Ecuador es un país laico. Entonces el feminismo ha impulsado esas transformaciones, la educación, la política, los derechos civiles.
Entonces las mujeres ya han logrado el voto aquí en Ecuador, como les decía, en la década de los 40 ya comenzaron a poder votar, porque antes no podían. Igual la participación en espacios de poder, ahora en la Constitución está obligatorio que una mujer debe participar, por eso es que nosotros vemos en los binomios de presidente, hay presidenta o vicepresidente o al revés, pero siempre va a estar un hombre y una mujer para que demos esta participación en espacios a la mujer, porque si nosotros recordamos la política siempre, la mayoría siempre, hombres, hombres, hombres ha sido antes. Ahora ya se ve un poquito más de mujeres que van tomando más poder. Igual nosotros en las universidades ya vemos que el 56% casi se gradúan son mujeres, ya son más, ¿ya? Y siempre han sido más inteligentes las mujeres, así que está bien. Entonces, la igualdad y la equidad de género, la igualdad busca eliminar esa discriminación, porque no es lo mismo igualdad que equidad. La equidad, en cambio, promueve la justicia social reconociendo las diferencias, porque quieran o no, los hombres y mujeres somos diferentes. A veces queremos verle igual a lo que no hay cómo. Los hombres por fisiología, pues van a ser más fuertes, van a, no sé, a producir de mejor manera en diferentes ámbitos. Por ejemplo, las mujeres pueden ser muy creativas, los hombres no, pero los hombres pueden trabajar en construcción y todo eso, ser más eficientes. No se diga que no pueden las mujeres, pero se van a demorar un poquito más, ¿ya? Entonces, ahí se van viendo igual las diferencias, porque tenemos las diferencias, pero también debemos ofrecer las oportunidades equitativas, ya, no sé, en roles más que todo de política, donde no sé, no es necesario ser hombre para entrar a la política, no, ahí puede estar por concursos de mérito, personas que están preparadas, si es hombre, pues, si todas son mujeres, pues si todas son las que aprobaron el examen, pues entren, así se debería hacer, eso es equitativo, a todos dar por igual, pero que no es lo mismo que igualdad, porque a veces pedimos igualdad, pero no podemos porque no somos iguales. El rol actual de la mujer, ahora en la actualidad, más que todo desde el año 2000, después de la pandemia, digámoslo así, ya es como que entramos en otra época. Las mujeres ya participan, sobre todo aquí en Ecuador, ya participan activamente en todo, en la ciencia, en la política, en la educación, en la economía, y hay gran variedad de profesionales, aunque igual se enfrentan a desigualdades, tal vez les pagan menos, no hay reconocimiento tal vez laborales ante el Ministerio del Trabajo, pero se está avanzando con estos problemas. Más que todo en muchos países ya se ha mejorado, no es como en otros años. A veces sí nos quejamos, pero es cuestión de un poquito de mirar en nuestra historia del pasado, cómo sí hemos evolucionado teniendo un poquito más de derechos. Cuesta, obviamente, ya en unos 10 20 años, capaz que ya tengamos una mejor sociedad. En avances y desafíos, pues como les mencionaba, se ha logrado grandes, importantes conquistas, sobre todo en los derechos humanos, laborales, pero sí persisten aún ciertas cositas por ahí, la violencia de género todavía podemos ver ahí. A veces desde niños les ponemos estos prejuicios, por ahí le decimos al niño, no, no debes llorar porque los niños no lloran, ¿ya? Igual no deben jugar con muñecas y todos esos prejuicios que tenemos, que les ponemos desde pequeñitos y luego eso nos damos cuenta el error ya que cometemos de adultos, pero luego tenemos que ir cambiando esto, nosotros aprendemos para aplicar. Entonces también existe la brecha salarial, y eso sí es muy cierto. A veces los hombres ganan más que las mujeres, igual dependiendo, porque imagínense, las mujeres en modelaje ganan mucho, y que un hombre modelo y una mujer modelo gana más la mujer. Vuelta en el fútbol, un hombre futbolista y una mujer futbolista gana más el hombre, pero ya hay que ir buscando la equidad sobre todo de esto. La representación de desigualdad, más que todo en los cargos, ya se está acomodando, más que todo aquí en Ecuador sí se ha logrado una participación, sobre todo en la política, ya que sea más equitativa. Nosotros por eso vamos a ver cuando vayamos a las elecciones por ahí. Hombre, mujer, en la asambleísta también están mitad hombre, mitad mujeres, buscando esa equidad. Ya, por ejemplo, ejemplos inspiradores, mujeres como
Yusafai, Marie Curie, que les decía, para mí esa es la principal mujer que ha cambiado el anterior siglo, es la principal, irán a investigarla si quieren. Marie Curie es una mujer muy buena en mi criterio. También está Rosalind Franklin, son ejemplos de valentía, inteligencia, compromiso por la justicia y el conocimiento. Si por ahí queremos ir a ver a otra, también por ahí Frida Kahlo, también era una luchadora, aunque a pesar que su historia no es tan bonita, pero luchaba a través del arte, ¿ya? Ahí puede usted investigar las mujeres, porque sí ha habido un montón y a veces da un orgullo, ¿ya? Y la conclusión, entonces, nosotros tenemos que recordar que la historia de la mujer es la cuna de la humanidad, es el pilar de toda la humanidad y hasta ahora lo sigue siendo en cada hogar. Siempre preguntamos por mamá, así que siempre va a ser el pilar central. El papel ha sido fundamental tanto en el desarrollo social, cultural, político, de todos los tiempos. Siempre terminamos recurriendo a una mujer, así sea del ser más poderoso hasta en casa, hasta nuestro hijo o hija, siempre va a decir dónde está mamá, ¿ya? Así que el rol de la mamá siempre, ay, el rol de la mujer siempre va a ser importante, siempre de los siempre. El debercito de hoy, debe elaborar una línea de tiempo destacando los principales hitos de las luchas de las mujeres. Ya, usted puede escoger, no sé, unas 5 o 6 mujeres históricas y la hace en orden. Por ejemplo, la primerita obligada le tiene que poner por ahí a Cleopatra. Ya, ella fue hace casi 2500 años antes de Cristo. Así que todavía tiene para consultar muchos personajes históricos. Ya, ¿alguna pregunta? Buenas noches, profe. No. Ya. Listo, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche.